Damos la bienvenida a Ricardo Sotillo, abogado constitucionalista. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Buen día, Cecilia, un gusto saludarlos y bueno, aquí prestos para intercambiar algunas ideas. Muchísimas gracias. Hablábamos de justamente el hecho de que la justicia ha anulado la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia del gobierno de Evo Morales, Héctor Arce, y también el pedido que hace actualmente Evo Morales sobre la anulación del proceso por supuesto fraude electoral. ¿Qué piensa usted con relación a esto y con ya la determinación que tomó la justicia sobre el caso de Héctor Arce? Bueno, inicialmente creo que es importante señalar como un antecedente que todo este tema del fraude electoral que fue perpetrado el 20 de octubre del año pasado, ve usted, Cecilia, que ya estamos a un año de lo que ha sucedido en esos momentos. Entonces, primer elemento que tiene que llamar la atención es justamente el tema del trabajo que ha tenido por un lado la Fiscalía en investigación de este caso, y por otro lado también la parte civil, vamos a señalarlo, la parte particular a cargo del Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces yo creo que es un primer elemento, es un caso que ha avanzado llamativamente muy lento en las investigaciones. Obviamente sabemos, ¿no?, que el fiscal general es justamente un gran amigo del exministro de Justicia, del señor Héctor Arce, pero eso no debería haber sido un óbice para que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia esté justamente solicitando el avance de este caso, porque lo que llama la atención, Cecilia, es que después de un año todavía no existan, por ejemplo, imputaciones, que eso es algo muy importante en cualquier proceso penal. Entonces, obviamente, lo que ha sucedido con este señor Héctor Arce, y también podemos hacer el paralelo con lo que pasó también en su momento con el exministro de Gobierno, el señor Romero, fue justamente que la falta de avance en el proceso penal ha generado que los jueces, es decir, las autoridades jurisdiccionales que cuidan y que protegen la legalidad de un proceso, vean que obviamente no hay elementos fácticos aparentemente para generar una acusación, una imputación. Entonces, ¿qué se ha generado en este caso? Que la orden de aprehensión por falta de notificación, si usted lee el caso, son temas, por ejemplo, bastante sencillos que podrían haberse subsanado y que no se los ha hecho, lo que ha generado eso, ¿no?, que esa aprehensión tenga una calidad de ser ilegal y legítima, entonces sea anulada, ¿no? Actualmente, jurídicamente, el señor Héctor Arce podría salir de la Embajada de México tranquilamente porque no tiene una orden en su contra, ¿no? Entonces también ese discurso del gobierno de no dar los salvoconductos a las personas que tenían una deuda, ¿no?, con la justicia boliviana también se cae. Entonces yo veo por un lado, ¿no?, por dos lados que hay que lecturar esto, la poca diligencia de la Fiscalía y también la poca diligencia del Ministerio de Justicia. Sumado a esto, obviamente los resultados electorales sorprendentes del anterior domingo han generado que también el señor Evo Morales comience a presionar desde Buenos Aires, de su exilio, para esto, porque si recordamos, hace una semana, hace 2 semanas, el señor Evo Morales no hablaba nada de este tema, entonces también el poder que se le ha dado en el voto a través de los resultados también genera esta nueva coyuntura. Ahora, preocupa el rol que está cumpliendo la Fiscalía durante este tiempo y en torno a incluso un caso como es el fraude electoral, que incluso ha tenido el rechazo de la comunidad internacional. Tomando en cuenta ese informe, ¿no?, ese informe preliminar del 10 de noviembre del año pasado que desencadenó en todas las renuncias y en la renuncia del señor Evo Morales, ahí ya se tiene en cuenta de una forma científica, más allá de los colores políticos que podamos tener, de que existió un fraude electoral, ¿no? Eso está documentado, eso está justamente, es un hecho verificable. Entonces, bajo esa lógica, ahí obviamente podemos analizar el rol no solo de la Fiscalía, que obviamente podemos justamente criticarla de mayor manera, pero por ejemplo del Tribunal Supremo Electoral, cuál ha sido justamente el trabajo que se ha realizado, el trabajo de la misma Procuraduría, que también en su momento generó otra imputación. Entonces vean que son varias instituciones, es decir, que ya se haya anulado la orden de aprehensión del señor Héctor Arce, quizás el día de mañana del señor Quintana, de la señora Vilma Lanoca, es el resultado de varias deficiencias institucionales, no solamente de la Fiscalía, sino de todas las partes involucradas y también de aquellos sectores de la sociedad civil justamente que han estado detrás de esto, ¿no? Recuerdo al Comité Cívico que estaba con mucha intención de
cesar, por ejemplo, en sus funciones al fiscal general, pero sí se ha descuidado con este tema del fraude electoral. Entonces, vea, un año después, Cecilia, no tenemos imputación contra nadie, pareciera que jurídicamente no ha existido un fraude, cuando están ahí las pruebas, están los indicios y están los informes de la OEA. Bueno, en 2 semanas apenas ya va a asumir el nuevo gobierno del Movimiento al Socialismo. ¿Usted cree que este caso va a quedar en nada, teniendo en cuenta que ya hay señales de eso? Quizás, ¿no? Eso es una hipótesis, porque obviamente al estar justamente la fiscalía con esa parcialización y estas instituciones que más o menos han tratado de avanzar un poco, hago referencia al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría y al Tribunal Supremo, entonces obviamente yo lo veo un poco complicado. A no ser que ya en un segundo momento, quizás ahí también habría que ver el rol del Tribunal Supremo Electoral, quien justamente debería manifestarse. Pero yo lo dudo, porque obviamente si no ha querido ingresar, por ejemplo, al tema de la revisión de la sigla del MAS por diferentes razones, yo creo que dudo eso, ¿no? Quizás ahí los mandos medios de este fraude electoral, me refiero a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, algunos vocales de los tribunales departamentales electorales, sean justamente esas clavijas que van a explotar quienes tengan que pagar justamente por este elemento. No creo que se vaya a quedar una impunidad completa, pero obviamente los grandes cerebros de esta operación del fraude electoral, que sabemos quiénes son, yo creo que van a terminar lastimosamente en la impunidad, al menos en este periodo, ¿no? No olvidemos que también esto se puede retomar, ¿no?, en cualquier momento, pero yo creo que por el momento sí, habrá un manto de impunidad contra estas altas autoridades. Ahora, Ricardo, viendo un poquito lo que pasó en todo este periodo hasta que concluyó con la elección del Movimiento al Socialismo, Morales en su momento también calificó al ministro de Gobierno actual, Arturo Murillo, como su jefe de campaña. ¿Usted cree que realmente jugó ese rol finalmente? O sea, fue un boomerang todas las acusaciones, toda la campaña que se hizo en contra de Evo Morales en ese sentido desde el propio gobierno. Yo creo que, Cecilia, los resultados del anterior domingo, en esa sorpresa que todos nos hemos llevado, tanto propios y extraños, ¿no? Y si usted veía ahí los rostros en esa noche del domingo en la sede del MAS en Sopocache, en La Paz, era justamente de una incredulidad, porque no se pensaba que ganen en primera vuelta o con ese margen. Entonces yo creo que tener esos resultados sorprendentes, como puede ser justamente lo que sucedió el 2005 con la primera elección de Evo Morales, responde a muchos elementos, ¿no?, a varios elementos que nos va a tomar para los investigadores ir justamente indagando. Yo creo que uno de ellos es, por supuesto, la gestión de la presidenta Yanine Áñez, quien a partir de diferentes errores, pero también de participación de algunos ministros, ha generado un descontento en la población. Y obviamente la figura del ministro de Gobierno, con esa prepotencia, con ese autoritarismo, obviamente no ha caído muy bien a los sectores que estaban indecisos, porque no olvidemos que al final esas encuestas que nos daban ese 20% de indecisos, al final terminó siendo un voto para el MAS. Y no porque necesariamente sea gente que no cree en el fraude, gente que no haya estado los 21 días, sino es gente que no ha estado de acuerdo con la forma en la que se ha llevado. No olvidemos, por ejemplo, sin ir muy lejos, que la vuelta de las izquierdas latinoamericanas se da justamente a partir de los errores de los partidos de derecha, ¿no? Es decir, en Argentina, por ejemplo, después de esta desastrosa gestión del señor Macri, vuelve el kirchnerismo, y ha sucedido un poco así, solamente que hemos tardado solamente un año, ¿no? Entonces yo creo que figuras como el ministro de la Presidencia, como el exministro de Salud y el mismo ministro de Gobierno han hecho justamente que la victoria del MAS sea mucho más fácil en las anteriores elecciones. Ahora, ¿usted cree que el gobierno de Luis Arce va a ser similar al de Evo Morales o se va a tratar de desmarcar de esa línea que ha sido en gran parte criticada por el tema de lo duro que ha sido tanto con el empresariado y con varios sectores, ¿no? Yo creo que ahí habrá que ver justamente el famoso término de los primeros 100 días, ¿no?, de la nueva autoridad, ver un poco el discurso, ver cómo va a ir trabajando, porque no olvidemos que él viene de ser un ministro, es decir, de ser una persona de segunda línea, a ser el presidente del Estado. Y eso obviamente le cambia el rostro, le cambia justamente el ejercicio del poder a cualquier persona, porque no olvidemos que estamos hablando de ejercicio de poder. Entonces yo soy un poco optimista de que la forma en que va a gobernar, yo creo, va a ser respondiendo y atendiendo a los errores que tuvieron el mismo masismo en la primera etapa, ¿no?
haciendo esta diferenciación entre la primera etapa y esta segunda etapa que empieza, porque no olvidemos que a partir del 2014, bueno, a partir del 2010, con el tema del TIPNIS, ese gasolinazo, ¿no?, que se intentó, yo creo que la lectura es eso, de que la población no quiere autoritarismo, quiere trabajar, la economía está muy golpeada, la gente quiere salud, entonces hay necesidades que creo que son más importantes, y yo vuelvo a repetir, soy optimista, espero no equivocarme, de que va a haber una forma más democrática de ejercicio del poder, y yo creo que la primera señal que nos va a dar el futuro presidente va a ser con la elección del gabinete, ¿no? Habrá que ver, esperemos que no regresen esas figuras fuertes del anterior periodo, porque ese será realmente ese mensaje que nos quiera dar, porque nos puede decir muchas cosas, pero ya en la gestión vamos a ver, y el primer mensaje va a ser el gabinete que yo creo que estará antes del 15 de noviembre, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo Sotillo, abogado constitucionalista, por esta entrevista muy amable. Cecilia, a la orden, un saludo. Igualmente, buenos días.